Muy buenas noches. Creo que ya vamos a dar inicio a esta escuela para padres. Estoy viendo que muchos de nuestros papás, de nuestras mamás se están conectando ya en este momento. Y bueno, pues es un gusto saludarles en esta nueva edición. Y bueno, pues buenas noches a todos, a mamás, papás, abuelitos, hermanos maristas, colaboradores y público en general que nos acompaña. En esta transmisión de Escuela para Padres, saludamos a la comunidad marista de los colegios Cervantes Primaria y Jardín de Niños, Colegio Hidalgo de Cocula, Colegio Champañat, Colegio Cervantes Bosque, a los bachilleratos Costa Rica y Loma Bonita, y a todas las comunidades educativas maristas que nos acompañan esta noche. Y bueno, cedo el micrófono al hermano Tony para que nos dé la bienvenida. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Alicia también, muy buenas noches. Bueno, pues como decía Pau, ¿verdad? En un esfuerzo muy grande de poder formarnos, de poder actualizarnos en muchos temas, somos testigos que a raíz de la pandemia, si algo ha cobrado importancia definitivamente, es todo este universo de irnos preparando en cantidad de temas muy variados, muy diferentes, pero cada uno de ellos muy importantes. Entonces, lo que quiero reconocer antes de empezar con la charla, el esfuerzo que hacen ustedes, papás, por estar presentes en este momento. Todo mundo sabemos que los horarios a veces no son los más convenientes, nos gustaría a lo mejor que fuera en otro horario, bueno, pero creo que al final, cuando las cosas nos interesan, pues buscamos el momento para poder estar. Entonces, y creo que también es muy importante que los papás que estamos participando de este círculo de pláticas, de conferencias, de charlas, también nos convirtamos como en células de contagio a otros padres de familia. Así como a veces recomendamos la película del cine, que está muy buena, ¿verdad? Dice, ay, está bien buena, hay que ir a verla. Pues también invitarnos a participar de este tipo de actividades. Confío que en su momento también se podrá colgar la conferencia en Servo Escolar, pero bueno, yo soy partidario de siempre ver las cosas en Premiere antes que cualquier otro, entonces estamos aquí como que en el espacio más privilegiado. Pau, una vez más, muchas gracias por todo el esfuerzo que haces, por irnos acercando temas de interés siempre. Y yo creo que gracias a ti podemos irnos formando cada vez más. Pues muchísimas gracias, bienvenidos y te dejo el micrófono, Pau. Y una vez más, bienvenida Alicia a este espacio. Muchísimas gracias, hermano Tony. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante. Después de haber vivido este espacio de la pandemia, la mayor parte de las familias pues han sufrido alguna pérdida directa de algún familiar. Entonces es importante poder hablar con los pequeños acerca de cómo procesamos esa muerte, de cómo trabajamos esa pérdida. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra tanatóloga Alicia Hernández, que nos hablará de cómo acompañar a las niñas y a los niños cuando un familiar muere. Pues los micrófonos todos tuyos, Alicia. Adelante. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, hermano Tony. Muchas gracias a las personas de la comunidad que están presentes. Me voy a permitir compartir pantalla. Ahora. Ahí voy, ahí voy. Un segundito, por favor. A ver, ahí voy. A ver, ahorita Pau me dice si se ve, por favor. A ver,
Creo que ya está por aquí. ¿La alcanzan a ver? Sí, ahora sí, Alicia. Muchas Perfecto. gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, esta charla, como bien menciona Pau, va dirigida a los papás para saber de qué manera poder afrontar y comprender lo que es el duelo infantil, de qué manera poder acercarnos a nuestros hijos, a la población infanto-juvenil, para poder orientarlos y también para nosotros sentirnos un poco más tranquilos de la manera en que vamos a abordar el tema de la muerte, de las pérdidas. Si bien, como menciona Pau, han sido 2 años en el cual nos hemos enfrentado a las pérdidas de familiares. También hemos tenido pérdidas como pérdida de empleo, deserción escolar, muchas personas migrando. Entonces, ha sido una confluencia de pérdidas que han agudizado la sensación de desesperanza de las familias y de los niños. En este caso vamos a hablar de cómo acompañar a las niñas y los niños cuando un familiar muere. Entonces, voy a pasar a esta lámina en donde yo les pregunto, ¿qué es el duelo? Muchas personas creen que los niños no viven duelo, pero nada más alejado que eso. Todas las personas, sean niños, adolescentes, adultos, atravesamos por el duelo. Cuando una persona muere, podemos sentir un dolor que llega acompañado de diversas emociones. Se viven con intensidad. Algunas emociones pueden parecernos agradables en la vida, pero cuando tenemos una pérdida, en este caso podemos sentir que no son tan agradables, al contrario, nos desconciertan, de repente sentimos que estamos bien, estamos enojados, estamos tristes, estamos molestos con la vida, con Dios, con la persona que murió, no sabemos qué hacer. Hablando de los niños, ellos sienten exactamente lo mismo que sentimos nosotros, a diferencia de que no saben cómo se llama lo que están sintiendo. Es decir, entre más pequeños son los niños que sienten o que viven una pérdida, menos capacidad tienen de poder identificar cómo se llama lo que están viviendo, porque hablar del tema de la muerte no es un proceso que se dé de manera espontánea. Saber qué es, entender qué es la muerte, es algo paulatino, es una cuestión evolutiva, es un progreso adecuado que vamos a ir insertando, y para eso es bien importante que los papás nos sintamos cómodos con el tema. El apoyo emocional recibido en los primeros momentos de una pérdida es muy importante, hablando de los niños y también de los papás. A mí me preguntan mucho, bueno, Alicia, a ver, ¿cómo comunicar la muerte de un ser querido a un niño? Le digo mentiras, le digo una mentira piadosa, le oculto, le digo que se fue y a ver si se le olvida. ¿Qué hago? No. Lo ideal es hablar con la verdad sin crueldad. Y aquí hay unos puntos esenciales que me parece que son importantes que los tengamos presentes a la hora de comunicar la muerte de un ser querido o bien una mala noticia. ¿Qué vamos a decir? Siempre la verdad sin crueldad, sin ser gráficos en la descripción. Es decir, en ocasiones la muerte se presenta de manera violenta o inesperada y a nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo asimilarlo, no sabemos qué está pasando. En ese momento podemos delegar a alguien que esté más tranquilo en nuestra casa, que pueda explicar qué es lo que está pasando. Pero la verdad, decir, murió la persona, en este caso puede ser el abuelo, la mamá, el papá, un hermano, no sabemos. Hablar con la verdad, dejar de tenerle miedo o temor a la palabra muerte, es lo número 1. ¿Cómo lo vamos a decir? Bueno, con claridad, teniendo una conexión amorosa, si es un niño de kinder o de primaria, colocarnos a su estatura, tratar de tener contacto visual y también tomarle de las manos o de los brazos, por lo menos tener cercanía y contención. Es muy importante que si la persona murió por enfermedad o entró al hospital, como es lo que pasó con el COVID, que entraban y ya no salían, es importante que aclaremos que hay que hacer énfasis. Por ejemplo, la persona estaba muy, muy, muy enferma o fue muy, muy, muy difícil que las medicinas le hicieran buen efecto. Es decir, cuando nosotros hacemos énfasis en una enfermedad o en una situación delicada,
de emergencia o de muerte es un imprevisto, o cuando el niño es muy chiquito y la persona venía con una enfermedad crónico-degenerativa, el hacer énfasis nos va a ayudar mucho a que los niños no tengan resistencia a los hospitales, no tengan temor a los médicos o a las enfermeras, no tengan resistencia a asistir a un hospital o asocien que los van a llevar al hospital o mamá o papá van a ir a hacer un chequeo y no regresen. Entonces el énfasis va a ser la diferencia en nuestra comunicación asertiva acerca de la muerte de un ser querido o una grave enfermedad. ¿Cuándo tenemos que decirlo? Lo antes posible, no dejar pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mentimos o estamos tratando de detener el tiempo para decir la verdad, lo único que estamos haciendo es mandar el mensaje de desconfianza, y esa desconfianza es a la reacción que nuestros hijos o los niños o adolescentes puedan tener ante el evento que estamos viviendo. Los chicos son capaces de afrontar esta situación. La reacción, bueno, es natural como la tenemos nosotros, y para eso es importante tenernos cerca. Pero cuando no hablamos con la verdad, cuando dejamos pasar el tiempo y no lo decimos lo antes posible, estamos negándoles a los hijos la posibilidad de que aprendan lo que es el ciclo de la vida y todo lo que contiene esta línea y este trayecto que vivimos. ¿En dónde les vamos a decir la mala noticia? Bueno, de preferencia buscar un lugar seguro, puede ser en casa de los abuelos, en casa de los tíos, un lugar en donde podamos inclusive sentarnos en el piso, que a ellos les brinde seguridad y que podamos contener la reacción, ya sea de un estado de shock, en un estado de negación, de llanto o de gritos, en donde podamos nosotros saber que ahí vamos a estar seguros y podemos descargar la emoción que la noticia nos está impactando. ¿Quién dirá la noticia o quién comunicará la muerte? Lo ideal es que sean los papás. Si mamá o papá no se encuentran en el momento, las personas más cercanas, los cuidadores primarios, los abuelos, los tíos, un hermano que sepa contener y decirlo de manera personal, no por teléfono, no por mensaje de texto. Hay que vivir esta situación lo más cercanos posible, de un entorno cálido que nos ayude a atravesar este proceso. Una vez que hemos comunicado la muerte del ser querido, podemos posteriormente explicar un poco, si es que los chicos así lo aceptan, qué es la muerte. La vida está llena de cambios constantes, renuncias y ausencias significativas que conllevan a duelos, desde cambiar de escuela, desde mudarnos de casa, cambiar un trabajo, la muerte de una mascota, el desapego de algo que nos vinculaba de una manera afectiva, y la muerte. Es importante que sepamos que un factor que nos da tranquilidad a los papás es explicarles a los chicos que la muerte es universal, es decir, nos toca a todos en cualquier parte del mundo. No es selectiva la muerte, es irreversible. Quiere decir que no hay vuelta para atrás. Una vez que las funciones vitales se perdieron, ya no hay vida. Es permanente, quiere decir pues que no es un ciclo, no es una etapa, sino que ya no puedes volver a la vida, y es concluyente, tiene un final. Es importante también recalcar que a veces los eufemismos, si bien en ocasiones los decimos ya de manera inconsciente o porque son usos y costumbres, a veces nos pueden llegar a dificultar la explicación de la muerte. Como por ejemplo, pues tu abuelito se fue, o tu abuelita se durmió para siempre, o tu abuelito subió al cielo. Cuando expresamos este tipo de frases o eufemismos, lo que estamos haciendo es confundir a los niños o a los adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando decimos se fue, en realidad no se fue, no lo abandonó, no ayudemos a interpretar lo que no es, porque los chicos interpretan y en ocasiones es difícil que puedan decirnos lo que están pensando. Entonces, hablar claramente, murió, y contestar las causas. ¿Se durmió para siempre? No, porque hay casos de niños que no pueden dormir o no pueden imaginar que sus padres o sus hermanos se van a dormir porque creen que ya no van a despertar.
Cuando decimos también que subió a las estrellas, los niños son muy concretos, ellos ven las estrellas y creen que está su abuelo o su ser amado allá. Y entonces buscan la manera de poder subir. Se han presentado casos extremos de niños que han subido escaleras de azoteas y bueno, ha habido accidentes. Y entonces es mejor relacionar las estrellas con otro tipo de metáforas. El dormir, dejémoslo para la hora que corresponde, y él se fue, pues que tenga un regreso. Les voy a comentar una experiencia acerca de cómo los niños pueden llegar a malinterpretar los eufemismos. Un chiquito de 7 años que llegó hace tiempo a consulta, su abuelo murió en la pandemia. Eran muy cercanos, entonces lo veían mal. Empezó a ponerse muy triste, ya no podía dormir y pues lo llevaron para que platicáramos. Cuando estuvimos platicando, él me dijo, yo no tengo miedo, me duele que mi abuelito se haya muerto, yo sé que ya se murió. A mí lo que me preocupa es que mi abuela me dijo que mi abuelito, el alma de mi abuelito habitaba en un colibrí. Entonces yo les pedí que me compraran un bebedero para darle agua, pero no me lo quisieron comprar. Entonces me preocupa que mi abuelo tenga sed. Y lo que el niño en realidad lo estaba perturbando era la sed del abuelo. Y no conforme y eso, llegaron más colibríes. Entonces me dijo, ¿cuál es mi abuelo? ¿Cómo voy a identificarlo? Bueno, estuvimos platicando y con el paso de los días, él reconoció y pudimos resignificar la muerte del abuelo para quitarle al colibrí la carga que tenía y a él la preocupación de que el abuelo pues habitara en un colibrí. Entonces, en ocasiones las historias suenan maravillosas, las leyendas también, pero no sabemos cómo lo van a interpretar los niños y a veces no es en sí la muerte lo que ellos no comprenden o no sepan asimilar o procesar, sino la manera en que les estamos diciendo la muerte. Para esto también es muy importante la edad. Es determinante. De los 0 a la adolescencia, de los 0 años a la adolescencia, hay un trecho y un camino enorme en donde el ser va transformándose y sus procesos cognitivos van también siendo determinantes para entender la muerte. Cuando son muy chiquitos, cuando son bebés, como hasta los 2 años y medio o 3, los niños no saben qué significa la muerte, pero muchas personas dicen, oye, mi hijo es muy pequeño, tiene 1 año y medio y de repente empezó a cambiar sus conductas. ¿Sabe que su papá murió o sabe que su abuelito se fue? No, lo que los niños hacen es sentir que los hábitos y las costumbres y la manera en que sus padres los están tratando ya no es la misma. Antes estaban tranquilos, estaban alegres, probablemente eran más afectivos y con la muerte del familiar cambiaron. Es un proceso, pero los niños lo saben y eso es lo que les afecta. Entonces, de los 0 a los 2 años y medio, lo que podemos hacer es incluso platicar con ellos. Si los niños ya tienen capacidad de hacer algún tipo de ejercicio manual, bueno, acercarlos a los títeres o acercarlos a alguna actividad que más adelante les voy a proponer. Cuando los chicos están en primaria menor o que ya pasaron del kinder, ya podemos empezar a platicar con ellos, pero también ser cuidadosos, porque los niños creen que cuando su familiar muere, muere en sí él, pero y lo entierran, creen que lo entierran al abuelo o lo creman y creen que creman al abuelo o al papá o a la mamá. Y en realidad es al cuerpo. Cuando nosotros hablamos de perder las funciones vitales, también es necesario que hablemos de que los órganos son los que ya no reaccionaron. Cuando hacemos eso, estamos descargando una responsabilidad o una culpa inclusive de que la persona murió por ser la persona y no porque sus órganos ya no funcionaban y el cuerpo es el que se transforma en cenizas o es el que se entierra en el cementerio y no en sí la persona. Entonces, es importante responder las preguntas sí, con claridad, y también es importante saber que a veces no tenemos respuestas y también es ser honestos y decir, en este momento no sé qué contestar, pero yo sé que juntos vamos a encontrar la manera de responder. Y para eso, mañana o pasado mañana, yo te invito a que volvamos a investigar
¿Cuál es la respuesta a tu pregunta? Los adolescentes, por la edad que están viviendo, suelen tener reacciones más agudas, suelen ser en ocasiones más extremosos, o la rebeldía, o en ocasiones se reprimen y se retraen. Para ello, más adelante vamos a ver conductas de riesgo, pero siempre es importante participarles. Es un derecho de los niños y de los adolescentes, como parte de nuestro hogar, como parte de nuestra familia, que sepan lo que está ocurriendo. El contexto de la muerte también es muy importante. Como les mencionaba, en ocasiones hay muertes violentas o desafortunadamente hay familiares que desaparecen y vivimos un duelo ambiguo entre la esperanza de que van a regresar y el dolor de no saber en dónde están. Cuando son casos así especiales, sí es recomendable que acudan a la ayuda de un profesionista para que los pueda orientar y juntos trabajar el tema del contexto de la muerte o la situación que están viviendo. También es importante hacerles saber a los chicos que así como otros seres vivos como las plantas, los animales, los seres humanos morimos. Es una ley de vida. La muerte no es selectiva, tampoco es de buenos o malos, de ricos o pobres, de niños o adultos. Nos toca y no sabemos cuándo, tampoco sabemos cómo. Es una ley de vida. Todo lo que está vivo morirá algún día y para ello es importante que a los niños empecemos a introducirles la idea de la finitud. Empieza el día, ¿cómo lo vamos a empezar a vivir el día? ¿Cómo vamos a empezar a adquirir esa conciencia de un nuevo amanecer? Y también la noche, termina el día, tiene temporalidad, no es eterno el día ni tampoco es infinito. Entonces, cada que nosotros empezamos a relacionar que tiene principio y tiene un final, ahí ya estamos hablando de que la vida en eso consiste, de principios y finales. Y en este caso, la muerte es el fin del ciclo de la vida. Cuando nosotros hablamos con los chicos, los estamos ayudando a alfabetizar, los estamos ayudando a que tengan palabras nuevas y a ponerle nombre a lo que sienten. Para esto yo los invito a que se den la oportunidad como papás y mamás, como abuelos y abuelas, a que expresen lo que están sintiendo delante de sus familiares. En ocasiones pensamos que hablar del tema de la muerte trauma o que exponer el llanto, el dolor y la tristeza por la pérdida de un ser querido va a hacer sentir mal a los niños y es al contrario, los estamos dejando vernos como lo que somos, seres humanos, seres sensibles, seres afectados por la muerte de una persona de la cual teníamos un vínculo afectivo. José Carlos Bermejo, de Centro San Camilo en España, él dice que el duelo es algo así como una consecuencia del amor, porque amamos tanto que nos duele que la persona se haya ido. Entonces, cuando estamos tristes por la muerte o pérdida de un ser amado, les estamos dando incluso a los niños la oportunidad de que también tengan una manera de reaccionar afectivamente con nosotros y se acerquen a ser empáticos, a ser solidarios y a tener muestras de solidaridad con quien está sufriendo. De esta manera ellos también van a saber que pueden contar con nosotros en sus momentos tristes, en sus momentos de dolor, y así estamos abriendo la puerta para la comunicación. Cuando estamos en un proceso de duelo, cuando alguien ha muerto, no me digan que no, pero sentimos frío, aunque estemos en verano. Nuestro cuerpo tiene escalofríos, perdemos el apetito, tenemos sueño, queremos llorar y luego nos reímos, de repente sentimos vuelcos en el corazón. Todas estas emociones y reacciones son naturales a la pérdida. Tiene mucho que ver reacciones neurológicas. Nuestro cuerpo es perfecto y no hay niño, niña o adolescentes que no puedan superar de la mano de sus familiares un proceso de duelo, aunque tengamos reacciones en nuestro organismo. Voy a cambiar de lámina. Es un derecho y completamente normal que los niños quieran saber qué es lo que está pasando en su casa, incluirlos, no excluirlos, traerlos a nosotros para que sepan qué vamos a hacer. Ahora con la pandemia tuvimos un cambio de usos y costumbres y desafortunadamente no pudimos despedir a seres amados. Todo fue muy rápido, entraban al hospital y salían en una cajita.
no pudimos hacer rituales, funerales, misas de cuerpo presente, tridos ni novenarios. En este caso, muchos niños, pues, les está tocando esta nueva experiencia, pero creo que es importante involucrarlos en la medida en que el niño también desee participar y tenga una edad en la cual asuma la responsabilidad de estar con su familia. El duelo anticipado, que es algo también de lo que les quiero platicar, se empieza a elaborar cuando un familiar está viviendo una enfermedad crónico-degenerativa y tenemos oportunidad de acompañarle y de hacer muchas cosas en familia para poder aceptar que esa persona va a morir. Y en este proceso tenemos oportunidad de que los chicos y los adultos nos distribuyamos las tareas y las labores para apoyar al cuidador, ser cuidadores también nosotros y poder tener una retroalimentación y una cercanía amorosa con la persona que está sufriendo. En este momento, los niños o los adolescentes se dan cuenta que el cuerpo se enferma, se desgasta, se cansa y es nuevamente la oportunidad de imprimir valores a la cercanía con el doliente, a la cercanía con el paciente, ya sea adulto o ya sea joven. Asistir a funerales, eso es depende del criterio de cada familia. Creo que también es importante preguntarle a los chicos si quieren ir. El año pasado recibí a un papá con sus 3 hijos de diferentes edades. Los grandes quisieron asistir a los funerales de su mamá, pero la chiquita no. Ella decidió escribirle una carta, ella decidió comprar flores, ella decidió tener una relación diferente en la despedida de funerales de su mamá y en casa la respetaron. Cuando estuvimos platicando me decía que ella se sentía muy tranquila y les estoy hablando de una niña de 11 años que estuve monitoreando hasta los 12 y medio y ella asumió esa responsabilidad y se sintió muy tranquila. Su papá no la obligó, los hermanos tampoco, pero sí es importante que socialicemos con los elementos que rodean los funerales y la muerte. Cuando nosotros ampliamos nuestro vocabulario, podemos decirle las cosas como son, sin necesidad de estar poniéndole nombres, creyendo que por eso va a doler menos o va a haber un impacto psicológico menos fuerte. En este caso es importante decirles a los niños qué es una urna, qué es una caja o un ataúd, en dónde se realizan los funerales, cuál es el sentido de los funerales, por qué muchas personas eligen un nicho y no un cementerio. Y cuando empezamos nosotros a hablar de esa manera, creo que incluso los papás nos sentimos más tranquilos de poder compartir finalmente lo que a todos nos va a llegar a tocar y hacerlo de manera amorosa, de la mano de los más importantes que es la familia. Entonces, inclusive hay personas que llevan a los niños a que lean el último mensaje en las criptas para que vean que alguien dejó escrito lo que quería poner en su última morada. Voy a pasar a la próxima lámina. Bueno, una vez que la persona murió y nosotros ya estamos en el proceso de duelo, pues nos preguntamos, ¿y ahora qué personas puede ayudarme? O a mis hijos, ¿quiénes les van a ayudar? Las redes de apoyo son muy importantes, son las verdaderas redes sociales, que son nuestra escuela, nuestras amistades, nuestra familia, aquellas personas que inclusive a veces tenemos olvidadas y nos pueden echar una mano con algún consejo, mientras estamos nuevamente incorporándonos, saliendo del shock o de la impresión de la muerte. Es importante que sigamos estableciendo rutinas y hábitos académicos en los hijos, así como las tareas extraescolares, porque eso les va a ayudar a ellos a mantener su vida paralela y con ello no estamos diciendo que los vamos a distraer del dolor, ni tampoco los queremos vagando en sus emociones, sino que queremos que continúen con una rutina en la medida de sus posibilidades. Porque también es importante tener un poco de consideración. Después de haber perdido un ser querido, hay mucha tristeza y a veces es importante darnos unos días para volver a recuperar esa energía y regresar al trabajo y a la escuela.
El autocuidado es importantísimo. Bañarse todos los días nos ayuda mucho a no decaernos en un grado en el cual nos empezamos a sentir incómodos. Alimentarnos también y alimentarse los chicos lo mejor posible. Tener higiene, continuar con el buen hábito del sueño, caminar, ejercitarnos. Si los niños o los adultos tienen algún deporte, procurar no dejarlo. También es importante que aceptemos nuestros sentimientos, saber si la tristeza que siento se está agudizando, saber si el enojo que siento se está convirtiendo en ira, saber si la culpa que siento es real o es una distorsión o se está agudizando. Es decir, cada situación que estemos viviendo es normal, pero si se agudiza, es más intensa y más frecuente, creo que es importante no desestimar esos focos ámbar que se pueden convertir en focos rojos. Las actividades lúdicas para los chicos son muy importantes. Los niños tienen recursos naturales para hacerse valer en los momentos de crisis familiares. El juego es maravilloso, el juego natural es increíble. Y a la medida que están los niños incorporados y que saben que están dentro de esta situación familiar, ellos asumen su responsabilidad y pueden sentirse seguros de irse a su habitación, al jardín a jugar. Cuando vemos que los adolescentes o los niños que ya tienen más conciencia de su dolor están aislados, pues entonces es momento de empezar a crear algún tipo de plan en la pandilla de la familia, en equipo, y pensar en honrar al familiar y darle nuevamente un lugar en la familia de una manera diferente, a modo de recordar y honrar la vida que tuvo con nosotros. Como plantar un árbol, puede ser de frutos, puede ser de flores o un huertito. Tengo la experiencia de una chiquita que eligió sembrar un huerto porque a su mamá le gustaban mucho las flores y ella dijo que por siempre iba a tener ese huertito. Su papá fue y le compró flores, le ayudaron sus hermanos y ella era la responsable de cuidar las flores a nombre de su mamá. También es importante realizar algún tipo de obra de beneficencia a nombre del ser querido. Por ejemplo, si el familiar murió de alguna enfermedad, acudir a una institución donde haya personas con cáncer o con insuficiencia renal o con algún tipo de enfermedad en el cual haya agrupaciones que nos puedan recibir alguna silla de ruedas o donar sangre o hacer algo en nombre de nuestro familiar, sabiendo que lo estamos haciendo con mucho, mucho gusto y por honrar su vida y su recuerdo. Muchas personas, cuando los niños tienen un vínculo muy cercano con el ser querido, como una abuela, un abuelo, un tío o los papás, les recomendamos que realicen un cofre de tesoros, en donde seamos compartidos y podamos darle algunas prendas o piezas de su ser amado y los pueda tener ahí para que en sus momentos de tristeza abrace su caja y pueda sacar los recuerdos en donde pueda poner fotos, algún reloj, una mascada, algo que asocie que tuvo una relación y que eso lo va a mantener seguro. Actualmente hay personas que están resignificando las prendas de los seres amados y están haciendo osos, muñecos, mandiles, algunas piezas para la cocina, cobijas, ¿no? Con las camisas o los vestidos o los mandiles de las abuelas, y se los reparten en los familiares como para tener un recuerdo cercano y a quien abrazar en el momento de la tristeza. El primer año del proceso de duelo es especial. ¿Por qué? Porque viene la fecha de cumpleaños del ser amado, porque viene la primera Navidad con la ausencia y una silla vacía, porque viene cada mes en donde recordamos la fecha en la que nuestro familiar murió. Es decir, es un año en donde también puede haber cumpleaños de otras personas y puede generar mucho conflicto con nosotros mismos, con las emociones que vivimos. Con los niños, invitarlos a recordar en el cumpleaños de nuestro ser querido, hacer un mural con fotos, un álbum, hacer una pintura. Si tenemos espacio en nuestra casa, donarles un pedacito de espacio para que puedan crear algo. Invitarlos a que tengan dibujo libre, los calcetines que están rotitos, bueno,
ponerle botones y coserles una carita para que los niños puedan interactuar y nosotros con ellos de manera simple y sencilla y tener un diálogo a través de estas dinámicas expresivas que estamos a través, representando un personaje en donde los niños se puedan sentir en confianza para expresar lo que están sintiendo. Escribir, crear un cuento acerca de la historia de ese ser amado con nosotros, de qué manera nos vinculamos, qué recordamos de ellos, qué nos dejó, tocar algún instrumento, hacer alguna canción, preparar los alimentos de ese ser querido, si es la abuela, qué nos gustaba de la comida de la abuela, del abuelo, ir al mercado y acordarnos de ellos a través de algún ingrediente que utilizaban para volverlo a traer con nosotros. Hay personas que van al mar y hacen rituales con barquitos de las palmas y ponen cartitas con algún papelito y lo dejan ir entre las olas, como para darle gracias y decirle hasta pronto. Es importante también realizar actividades al aire libre con todas las personas que compartan nuestros valores y aún en la tristeza nos ayuden a sentirnos cómodos. En el proceso de duelo también se vale reír y también se vale llorar. No importa si eres papá, no importa si eres mamá. No pierdes absolutamente nada, no eres débil ni más fuerte, eres humano. Es importante que disfrutemos y que dejemos que los niños también se rían, porque es importante también saber que cada miembro de la familia va a vivir su propio proceso, su propio duelo, sus propios instantes. El duelo se compone de instantes, porque a veces cuando hablamos de proceso creemos que es tan largo que no sabemos cuándo vamos a salir, pero en realidad son instantes. Un instante estoy bien, después me siento mal. En un día podemos tener todas las estaciones y sentirnos tan raros, pero es un proceso normal, son instantes normales. ¿Cuáles serían los focos rojos que nos empezarían a llamar la atención para tenerlos presentes y entonces pedir apoyo a algún profesional? Cuando nuestros hijos empiezan con aislamiento, cuando vemos que están más decaídos, ya con más frecuencia, cuando tienen inapetencia frecuente, un sueño prolongado o al revés, insomnio. Cuando tienen un retroceso constante en control de esfínteres, en el caso de que sean chiquitos y ya estuvieran estabilizados. La intensidad y la frecuencia de los episodios de dolor o malestar, no saber manejar la ausencia de nuestro ser querido, o la renuncia a los hábitos y costumbres que tenemos con ellos, cuando empiezan a generar pensamientos derrotistas, cuando empiezan a expresar desesperanza y que ya no les interesa lo que antes les gustaba tanto, como algún deporte, la escuela o alguna actividad. La agresividad o la violencia con la que empiezan a responder, que empieza a escalar lo aceptable de los cambios en la adolescencia. La falta de higiene, cuando ya definitivamente están optando por no bañarse, por no cambiarse de ropa. La deserción escolar, en donde ya están pasando demasiadas semanas, inclusive están ideando la posibilidad de ausentarse un año. Si creemos que los adolescentes están teniendo contacto con alguna sustancia tóxica y sus emociones están agudizadas, son más los picos que los momentos como de zigzag en donde suben y bajan. Esos son los focos rojos que tenemos que tener presentes. Paciencia o paz. El duelo se vive paso a paso, no poco a poco, paso a paso. El amor, la fe y la confianza, ahí están. A veces creemos que no, que ya se fueron, que no sabemos qué nos pasó. Pero bueno, es una reacción natural de nuestro organismo que se está acostumbrando nuevamente a adaptarse a vivir sin ese ser querido. Todos, los niños y los adultos que nos hacemos preguntas existenciales tienen la misma validez y a veces no tienen respuestas. Entonces el amor, la fe, confianza de que vendrán tiempos mejores y nosotros poner de nuestra parte, así será. Tener consideración con nuestro familiar. A veces queremos darle prisa y ponerle un relojito con alarma a la mamá que perdió al esposo, a la hija que se le murió su hijo. Es decir, no podemos racionalizar el dolor del otro porque
podemos aproximarnos, pero no podemos estar en sus zapatos. Entonces, la consideración y el respeto a su propio proceso y su tiempo es bien importante. Se vale no saber respuestas. ¿Por qué pasó esto? ¿Pero por qué pasó aquello? ¿Pero por qué? Y no sabemos, no sabemos. Se vale hacernos preguntas, pero también se vale no saber las respuestas. Tal vez más adelante podamos tener una. Todos vivimos las pérdidas de forma única. No somos iguales. Aunque seamos hijos de los mismos papás, la misma mamá, seamos hermanos, porque cada uno tuvimos una relación, un vínculo, una manera de relacionarnos con ese ser. Los más grandes a veces conocimos una manera de ser de los papás, los más chicos ya los agarraron más cansados. Entonces, cada quien va a saber cómo le duele o cómo le afecta y no podemos minimizar el dolor del otro porque no está reaccionando como estamos reaccionando nosotros. El tiempo corre distinto para cada quien. Ándale, ya pasaron 6 meses y sigues llorando. Ya, deja eso, ya se murió, ya está en el cielo, ya lo que sigue. No sabemos. Vamos a tener paciencia. Se vale sentirse bien, claro, porque a lo mejor tuvimos tan buena relación y estuvimos tan conscientes de lo que significaba el descanso eterno de esa persona. Estamos tranquilos, aunque a veces lloremos, pero nos sentimos bien, se vale. También se vale pedir ayuda profesional, alguien que nos escuche sin juicio, que nos ayude a reflejar las emociones, a ponerle nombre a lo que sentimos, a lo mejor a bajar un poco la tensión. También se vale sentirse mal, también se vale pedir tiempo fuera, también. También estamos irritables, la tristeza y el enojo nos invaden con regularidad, a veces nos levantamos al baño de buenas y salimos de malas, nos bañamos y estamos contentos y vamos a la cocina y ya nos enojamos. La naturaleza es de gran beneficio. Ahí están los árboles, ahí están los parques, respirar, caminar, hacer algo que nos oxigene y que nos ayude a sentirnos mejor. El llanto, el mar y el sudor son sanadores. Yo alguna vez escuché que todo lo que tiene sal es sanador. Entonces, sudar el dolor, llorar el dolor y meternos al mar o ver el mar ayuda mucho a sentirnos mejor. También es importante consultar a un médico. Antes de automedicarnos o antes de creer que tenemos depresión, vamos a consultar a alguien, porque quizá nos estamos estresando por algo que no es. No nos conocíamos, ¿no? Nos estamos conociendo a nosotros mismos en este momento de la pérdida y estamos conociendo a nuestros hijos en este momento de pérdida y también tenemos que dejarlos vivir este momento para ver cómo van a reaccionar y si sus reacciones no son tan adecuadas, bueno, los podemos corregir, los podemos apoyar y ayudar. Existe para los niños y los adolescentes la biblioterapia. Cuando son chicos y están en la etapa del pensamiento mágico, que es como en la edad de finales de kinder a segundo, tercero de primaria, en donde están construyendo apenas todos estos conceptos que nosotros ya manejamos y que incluso a veces no sabemos bien de qué se trata. Los libros nos ayudan mucho para poder aterrizar lo que estamos viviendo y a los niños les fascina. Hay muchos libros, hay mucha bibliografía, hay muchos cortos y cuentos y películas que podemos incorporar para que a través de esta enseñanza ellos puedan entender un poquito más lo que nosotros con palabras no podemos resignificar para ellos. Si alguien en un momento dado está interesado en que yo les pase algún tipo de bibliografía, con mucho gusto les puedo proporcionar esos datos. Y bueno, también me gustaría decirles que la palabra resiliencia a veces la utilizamos mucho y no sabemos que tiene pilares y son bien importantes para nuestros hijos cuando atraviesan un proceso de duelo. Y aquí quiero irme con esta frase bien importante y que a mí me encanta. Bienaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo y compartir una alegría es multiplicarla. Eso quiere decir que somos seres sociales, que es importante reunirnos con aquellas personas que aunque sea en el silencio, sabemos que están, que nos toman la mano, que nos llevan una comida un día y no nos dicen frases trilladas, sino que ahí están y nosotros podemos apapacharnos y cobijarnos. Hay personas, como yo les digo, personas manta, y me dicen, ¿por qué les dices personas manta? Porque cobijan cuando más los necesitamos.
Y hay más de uno que nosotros conocemos en nuestra familia que nos apapacha. Después, nosotros podemos convertirnos en persona manta para quien nos cobijó. ¿Cuáles son los pilares de la resiliencia? El yo soy querido, soy apreciado, yo soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto, yo soy respetuoso de mí mismo y también soy respetuoso de mi prójimo. Yo estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos, yo estoy seguro de que todo saldrá bien, yo estoy comprometido a mejorar la situación y a cumplir los estándares y los lineamientos y reglas que ya hay en mi casa, aun cuando estemos ante una pérdida. Es importante mantener ese orden. Yo tengo personas en mi vida en quien confío y que me quieren incondicionalmente y saben que puedo asimilar esta situación. No con crueldad, sí con verdad, pero me tienen cerca y saben que confían en mí. Yo tengo seres que me muestran con su ejemplo la manera correcta de proceder. Yo tengo personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo y que me enseñe a ser una persona independiente, autónoma. Yo puedo hablar sobre lo que me asusta, yo puedo hablar sobre lo que me inquieta, yo puedo decir que no entiendo nada y reflejarlo en mis hijos y después ellos en mí. Yo puedo encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. Los pilares de la resiliencia son importantes también para los adultos, porque el hecho de que seamos padres de familia y personas ya con cierto criterio no nos hace sentir, no nos aleja de esos sentimientos que nos provoca la ausencia de un ser querido, la ausencia de un ser amado. Y bueno, pues mi presentación llegó hasta aquí. Les agradezco su atención. Aquí están mis datos por si alguien necesita de mi apoyo. Y pues, Pau, te dejo el micrófono por si alguien tiene alguna inquietud. Voy a quitar mi pantalla y voy a dejar de compartir. Ahí voy. Espérame, ahí voy. Muchas gracias, Alicia. Al contrario. Yo tengo una pregunta en lo que nuestros participantes se van sumando a las preguntas y es de pronto una que muchos papás me hacen cuando hay una situación de algún accidente, sobre todo de las figuras de seguridad, que los papás, o un infarto, ¿se habla de la misma forma que cuando hay una enfermedad terminal o cómo se aborda? Sí, sí, de la misma manera, porque los accidentes son eventos que no nos esperábamos y cuando hay un ser querido que muere por un accidente, hay que decirlo así tal cual. Murió por un accidente de tráfico o murió inesperadamente porque un auto no tuvo precaución y ya. Pueden surgir muchas preguntas acerca de cómo es que la persona, pueden surgir preguntas existenciales después de los funerales, que es cuando estamos ya un poco más tranquilos, y si alguien necesita ayuda, con mucho gusto los podemos orientar, pero sí, el accidente se menciona así tal cual. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Dice, desde nuestra creencia católica, la muerte es nacer a la vida en el reino de Dios, nacer a la vida eterna. ¿Cómo darle explicación a los niños sin que parezca una fantasía? Porque nuestra fe nos dice que la vida continúa, trasciende. ¿Cómo hacer esto comprensible a los niños? Creo que es importante que los padres de familia continúen con sus creencias y que las impriman en sus hijos. En ocasiones, cuando queremos explicarlo con muchas metáforas, los niños no lo comprenden, no saben qué es estar en el reino, que todavía no tienen un pensamiento concreto y ellos no saben en dónde se ubica, no lo pueden ver, no lo pueden palpar, pero la oración es muy importante, sobre todo a quienes somos familias cristianas y nos acerca a la paz y nos acerca a nuestro familiar. Entonces creo que la oración es maravillosa para poder reunirnos en familia a orar por la persona que trascendió. Mira, hay algo que a mí me han preguntado y me encanta porque una vez un niño me dijo, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está mi abuelo? ¿Y cómo que mi abuelo está con Dios? Yo dije, mira, yo en realidad no sé si es a ciencia cierta en dónde esté. Sé que sí está, pero no conozco
ya. Entonces, si Dios hizo la creación tan hermosa y nos hizo a nosotros, y de allá venimos, también está bien. Y la oración ejemplificar a la edad más avanzada. Alicia, creo que se Sí, dime, cortó dime. un poquito por el internet. Creo que Ajá. escuchamos un poquito lejos. Ok, Nos tú estabas dime. platicando la experiencia del chiquito que te dijo, pero nos Sí, quedamos ahí. Ujú. ok, él me estaba preguntando que exactamente yo dónde creía que estaba el reino de Dios, y con honestidad le dije, mira, yo sé que Dios existe porque yo sí creo en él, creo perfecto, y sé que allá están nuestros seres amados y algún día nos vamos a encontrar. No sé en dónde está exactamente, pero creo que como de allá venimos, y es un lugar tan hermoso de donde venimos, pues allá nos vamos a regresar, entonces también es hermoso. ¿Cómo te lo imaginas? Entonces empezó a decir, yo me imagino esto, me imagino aquello, y empezó a construir en su imaginario un lugar tan bonito que le dio paz. Entonces creo que invitarlos a los niños a que nos compartan cómo imaginan ellos ese lugar de Dios, porque Dios representa lo más hermoso en nuestra vida para los que somos cristianos, católicos, y creo que invitarlos a los niños a que nos expongan cuál es su criterio nos va a ayudar a nosotros también a la retroalimentación. Muchas gracias, Alicia. Tenemos otra pregunta. Me dicen, el abuelito de mi hija murió hace una semana, era muy cercano y está triste. Ahorita le da miedo estar en casa de los abuelos. ¿Cómo puedo ayudarla? Ajá, bueno, dependiendo también cómo está manifestando el miedo, ¿no? Qué reacción tiene, si está tensa, si llora, si siente, ¿qué siente? ¿Qué ha escuchado? Porque miren, les voy a decir una cosa, cuando los niños son muy chiquitos, ellos por sí mismos no gestan el miedo por sí mismos, sino por lo que ya escucharon. Entonces muchas veces los niños escuchan que los que se murieron son fantasmas y que en la noche se les van a aparecer y que si apagan la luz les van a jalar los pies o que... Entonces, todas esas ideas que los niños tienen, la escucharon de alguien. Entonces, hay que saber qué es ese miedo. ¿A miedo a qué? Para poder entonces ayudarle y decirle que no, que su abuelito ya no está, ¿no? Precisamente con esos elementos de que la muerte es irreversible y ya nadie regresa. Muchas gracias. Otra pregunta dice, mis hijos me preguntan cuándo va a regresar su papá. Él falleció hace 11 meses. Mis hijos tienen 5 y 10 años. Muchas gracias y abrazo el sentimiento de las familias que están con nosotros con sus pérdidas. Me uno con ustedes. Gracias por compartir. Precisamente es aclarar esto, ¿no? Los niños albergan la esperanza de que sus familiares regresen y en ocasiones por no darles más dolor al decirles que ya no van a regresar, los estamos sometiendo a una esperanza cruel porque no es nuestra intención, pero ellos albergan esa esperanza. Entonces hay que decir, ya no va a regresar, la muerte es irreversible, pero va a vivir de otra manera contigo. Y entonces ahí es cuando empezamos a elaborar la ausencia para podernos enseñar a vivir con el recuerdo, con lo que nos enseñaron, con lo que nos dejaron. Al principio es complicado, pero es importante hablar claramente con los niños y decir que papá va a regresar de otra manera, con todos los valores y con todo lo que tú quieras decirles que les dejó, con todo el amor que les dejó. Muchas gracias. Alicia, nos piden los datos, tus datos y la bibliografía. Se las vamos a poner en Servo, donde estemos albergando la charla, para que ahí los tengan y no tengan ahorita el pendiente de que no los pudieron rescatar en vivo. Sí. Tenemos otra pregunta. Fallecieron los abuelos de mi hijo hace 6 meses y la pregunta es, nos la están escribiendo en este momento. Creo que va a ser un poquito algo referente a esto. Sí. Dice, y podría hablar, si es correcto que le digan que están en su corazón.
Claro, claro que sí. Mira, la fantasía también es importante, porque ahí es donde viven los niños que son más chiquitos, es donde se resguardan, no corren peligro. Entonces, como nosotros sabemos que el corazón es lo más bonito que tenemos para manifestar el amor, si tú le dices que su corazón viven ellos ahí, pregúntale o que te diga qué es lo que está guardando de ellos en su corazón, qué es lo que quiere guardar, qué recuerdos quiere guardar de sus abuelitos, y entonces su corazón va a ser un corazón con recuerdos bonitos. Y también puedes trasladar a la caja del tesoro, ¿no? En donde guarden los tesoros y los recuerdos de sus abuelos. Pero claro que les puedes decir que viven en su corazón, por supuesto. Tenemos una persona que quisiera hablar contigo. Les voy a pedir un gran favor. Sé que es un tema muy sensible y se abren muchas puertitas y pues se deja descubierto nuestra alma y nuestro dolor, pero esta red es una red pública, entonces es preferible que nos contactes a la personita que me escribió y con todo gusto yo te doy los datos de nuestra tanatóloga Alicia para que se comuniquen y pueda hacer un trato en directo. Esta es una red pública y no podemos tener charlas en privado, entonces sí es un poquito arriesgado por seguridad de la protección que tenemos que dar de la confidencialidad. Entiendo perfecto esto y como dices Alicia, los acompaño y las acompaño, pero sí tenemos que cuidar mucho los canales por la propia protección de ustedes. Entonces, con todo gusto, si ahorita les ponemos en el chat, Alicia, si tienes el dato, si no se los pongo yo, de tu correo Gracias. electrónico para que Sí, se con puedan mucho gusto. comunicar de forma directa, Sí, y, y no, y no vayamos a cometer un tema de complicación en tema social. correcto, sí. Pues estoy revisando, tenemos muchos agradecimientos y muchas felicitaciones, Alicia, Muchas con gracias. de verdad que es un tema, me parece que es pues un poco complicado para tratar, pero bueno, lo bueno es que estamos aquí y es una pista. Siempre les digo yo, la escuela para padres es un camino para acercarnos, para buscar el apoyo, es una pista. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Alicia. Adelante, Tony. Muchísimas gracias, Alicia, por esta charla. Creo que a todos nosotros el presentarnos frente a la muerte siempre es un poquito delicado, ¿verdad? Y cada quien tiene diferentes maneras de vivirla en el sentido de la gente que perdemos y cada persona es un mundo. Hay quien aparentemente la puede asumir más fácil que otros, pero todos somos diferentes, por eso siempre es válido tener a alguien que nos pueda ayudar en estos procesos. Muchísimas gracias, Alicia. Pau, una vez más, mi agradecimiento y a los papás también, ¿verdad? Muchas gracias por su presencia y su participación. Muchas gracias, hermano Tony. Muchas gracias, Alicia, nuevamente. Y bueno, papás, mamás, les recordamos que nuestra siguiente sesión de Escuela para Padres será el 5 de abril, martes 5 de abril, y tendremos otro tema también muy interesante como el día de hoy, que es nutrición inteligente, pistas para poder tener niños con una alimentación sana. Entonces, pues los esperamos, les agradecemos su atención, que tengan un descanso reparador y la conferencia estará albergada en Servo. Para cualquier información, también tienen mi correo electrónico y yo les puedo dar los datos tanto de Alicia como de la bibliografía. Que tengan un descanso reparador. Muy buenas noches.